Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores, no son mías las obras utilizadas y mencionadas. Excepto la teoría pendejos. Si no están suscritos suscríbanse, den like que de esta forma me apoyarán, sin nada más que decir, sigan con la teoría. Capítulo 1. Maldito mundo. 12 años. 12 putos años en este, ¿qué carajo es este lugar? ¿Un isekai? ¿En serio? El cliché más barato y manido del mundo. La misma historia de siempre. Morí, y en vez de ver la luz, fui enviado a otro universo. Mi muerte, por supuesto, fue la más genérica posible. Un autobús, un semáforo en rojo, una distracción. Y ¡pum! Se acabó mi vida como Mark, el chico de 16 años, con mi cuarto lleno de mangas y mi historial de navegación que avergonzaría a un santo. Pero bueno, la ironía es que ahora estoy en lo que antes era un anime. One Piece. El puto mundo de One Piece. Y para colmo, ni siquiera tengo una fruta del diablo, un sistema de juego o una habilidad especial. Solo soy Mark, con mis 16 años de edad mental atrapados en el cuerpo de un crío de 4. Al principio, la depresión fue abrumadora. La idea de que mi vida de otaku, de paja y videojuegos, había sido reemplazada por esta mierda de fantasía sin superpoderes, sin sistema, sin nada, era insoportable. Me revolqué en mi miseria por años. Observaba a la gente, a los marineros, a los comerciantes, a los pocos espadachines que pasaban. Me preguntaba si la flota de Barba Blanca o el infame Barba Negra existían. Y el puto Garp. Pensar en todo eso me hacía sentir una mezcla de asombro y pura frustración. ¿Para qué me enviaron aquí si no me dieron ninguna ventaja? ¿Para ser la puta carne de cañón de un pirata de mierda? Durante estos 12 años, mi único pilar ha sido Marta. La anciana que me encontró en la calle, me dio de comer y me crió. No era mi abuela, ni mi madre. Solo era una mujer amable que me acogió. Me preguntaba qué sería de mi vida sin ella. No éramos ricos. De hecho, apenas teníamos lo suficiente para vivir. Nuestra casa era una choza común en el centro de la aldea. Un lugar que no destacaba en absoluto, lo cual me gustaba. No me gustaba llamar la atención. Y sobre todo, no me gustaba la idea de que cualquier pirata pudiera verme y decidir que mi cara no le gustaba, y en un segundo, mi vida se acabaría. ¿Qué clase de maldita reencarnación es esta? Estaba sentado en la rama de un árbol. Era mi lugar favorito. Desde aquí, podía ver toda la aldea. Podía ver a la gente ir y venir, los niños jugando, los adultos trabajando. Era un espectáculo tan mundano y tranquilo, que me hacía olvidar por un momento la realidad del mundo en el que vivía. El sol ya se estaba poniendo, y una leve brisa me mecía suavemente. Tenía que volver a casa antes de que Marta se enfadara. A pesar de que la aldea era pacífica, la noche era para los adultos. Un chico no debía estar fuera a estas horas, especialmente uno que se sobrepiensa a todo como yo. Deslicé mis piernas por el tronco del árbol y me dejé caer suavemente. Mis músculos estaban tensos. Había pasado los últimos años, al menos, intentando mantenerme en forma. Hacía flexiones, corría, me estiraba. No era el tipo de entrenamiento de un guerrero, por supuesto. Era más como el entrenamiento de un cobarde que quería tener la mejor oportunidad de correr y esconderse. Y eso me jodía. ¿Por qué no podía simplemente ser fuerte? ¿Por qué no podía tener una habilidad que me permitiera dominar este mundo en lugar de ser dominado por él? Era una pregunta que me hacía todos los días, y la respuesta siempre era la misma. Nadie me dio una mierda. Caminé por las calles empedradas de la aldea. La gente me saludaba con una sonrisa, y yo respondía con una mueca. Era Mark, el chico de Marta.
Nadie sabía quién era yo en realidad. Y estaba bien. Prefería ser un don nadie en este mundo de mierda que ser un héroe que moría por una causa estúpida. Ya tuve una vida. Ya morí una vez. No quería hacerlo de nuevo. El sonido de mis pasos era lo único que se escuchaba. Mis pensamientos, sin embargo, eran un torbellino. Me preguntaba si la historia de este mundo estaba a punto de cambiar. Sabía que estaba en la era de los piratas. No había forma de saber si ya había comenzado el gran día de la piratería. ¿Estaba Luffy por ahí? ¿Estaba Shanks en alguna isla? Las posibilidades me abrumaban. Cuando llegué a la casa, el olor a pescado frito me llenó la nariz. Abrí la puerta. Hola, ya llegué. El silencio fue la única respuesta. Caminé un paso más y sentí un golpe en la cabeza. ¡Ey, mocoso! Te dije que volvieras antes de que se pusiera el sol. Llegas tarde. Dijo Marta, su voz ronca y severa. Me sobé la cabeza y murmuré, perdón, perdón. No me di cuenta del tiempo. Ella suspiró, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Vamos, la cena ya está servida. No quiero que se te enfríe. Comimos en silencio. Ella me contó sobre su día, sobre la cosecha y el molinero. Yo le escuché, asintiendo de vez en cuando. La verdad era que no tenía mucho que decir. Mi vida era monótona, pero era mi vida. Después de comer, me fui a cepillar los dientes. El reflejo en el espejo era el de un chico normal. Ojos marrones, pelo castaño, una cicatriz en la barbilla de una caída. Nada especial. Nada que gritara héroe de Isekai. Me sentía patético. Me sentía impotente. Y me sentía agradecido por el momento. Me dirigí a mi cuarto y me eché directamente a la cama. El cansancio del día y el constante peso de mis pensamientos me hacían desear dormir. Cerré los ojos y me sumergí en un sueño profundo. Pero no duró mucho. Un estallido me despertó. Un ruido sordo, pero lo suficientemente fuerte como para sacudirme. ¿Qué carajo fue eso? Pensé, confundido. ¿Fuegos artificiales? No, era demasiado ruidoso. Demasiado violento. Me levanté de la cama y me dirigí a la ventana. El olor a humo se filtraba por las grietas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me asomé y vi. Y mi corazón se hundió. El infierno en la tierra. Un par de casas de la aldea estaban en llamas. Un resplandor rojo y naranja se veía desde lejos. Oh no, mierda, susurré, la voz temblorosa. Solo había una explicación. Piratas. Mi mente, que de normal ya era una máquina de sobrepensar, se apagó. El pánico. Solo sentía el pánico. Mierda, mierda, mierda. Esto no era una broma. Esto no era una escena de anime. Esto era real. Y yo estaba aquí, atrapado en una aldea que era un blanco fácil para cualquier pirata de mierda. No me importaban los aldeanos. No me importaba la aldea. Me importaba Marta. ¿Dónde estaba? Bajé corriendo las escaleras, mi corazón latiendo como un tambor desbocado. Marta. Marta, ¿dónde estás? Grité, mi voz desesperada y temblorosa. Miré su cuarto, la puerta estaba abierta. No había nadie. El pánico se transformó en pura adrenalina. Mi cerebro, que no había dejado de funcionar a pesar del pánico, me dijo que me calmara. Piensa, Mark. Piensa. Si no está aquí, ¿dónde podría estar? Tal vez se escondió. Tal vez se fue a la tienda. Tal vez. El segundo pensamiento me golpeó como un rayo. Los piratas. Quizás ya la habían atrapado. O peor, la habían matado. El miedo me consumió. No. No podía permitir que eso pasara. Ella era la única persona en este mundo que se preocupaba por mí.
La única que me dio una razón para no rendirme. Corrí a la cocina. Sabía que ella guardaba un cuchillo de cocina afilado en un cajón. Lo saqué. Sentí el frío metal en mis manos. Era un cuchillo de cocina, no una espada. Era ridículo, lo sabía. Pero era lo único que tenía. Busqué por los cajones hasta que encontré una daga. Era una reliquia de su abuelo, un cazador. No era muy grande, pero era afilada. Y eso era lo único que me importaba en este momento. Con el cuchillo en una mano y la daga en la otra, salí de la casa. El olor a humo era más fuerte, más asfixiante. Las llamas eran como una señal de advertencia para que me largara. Pero no podía. No sin ella. El modo sigiloso, como me gustaba llamarlo, era mi única opción. Me moví por los arbustos, detrás de las casas. Intentaba no hacer ruido. Mi mente estaba en alerta máxima. Cada sombra, cada susurro, cada movimiento. Sentía que mis sentidos estaban a punto de colapsar. La adrenalina me mantenía vivo, pero el miedo me hacía querer vomitar. No era un héroe. No era un guerrero. Era un cobarde, un chico con un cuchillo y una daga, que no tenía ninguna habilidad de combate. Y eso era lo que me jodía. ¿Por qué no podía tener alguna habilidad? ¿Por qué no podía tener el poder de hacer un cambio? Mientras me movía, escuché un ruido. Un susurro. Miré hacia mi derecha, pero no había nada. Tal vez lo había imaginado. Pero en un segundo, un cuerpo se abalanzó sobre mí. El impacto me tiró al suelo. Un pirata. Un pirata gordo, con una barba desaliñada y una cicatriz en la cara. Me apestaba a alcohol y sudor. Me había inmovilizado con su peso. Maldito mocoso, ¿qué haces aquí? Gruñó, su voz era grave y amenazante. Intenté forcejear, pero era inútil. Su peso era demasiado para mí. El pánico se apoderó de mí de nuevo. Estaba a punto de morir. Morir de nuevo. Y no sería un final heroico. Sería el final patético de un chico que se creyó un héroe. No. No iba a dejar que eso pasara. Mi mente, que de normal sobrepensaba, ahora estaba en modo de supervivencia. Pensé en Marta. Pensé en la vida que me había dado. Y la furia me inundó. No iba a dejar que este hijo de puta me quitara eso. Hice un movimiento rápido. Mi brazo, que estaba atrapado debajo de él, se estiró y mi mano, que aún sostenía la daga, se movió con velocidad. La incrusté en la barriga del pirata. No fue una incisión limpia. Fue un grito de dolor, una incisión sucia que le hizo gritar. «Toma perra». Grité, sin pensar. La sangre brotó de la herida, manchando mi camisa y mis manos. El pirata gritó de dolor y se levantó, sujetándose el estómago. Yo me levanté, mis piernas temblaban, mi corazón latía con fuerza. Pero ya no era pánico. Era adrenalina pura. No le di tiempo a reaccionar. Me di cuenta de que mi vida dependía de esto. Le incrusté la daga de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. No me detuve hasta que se desangró. Cuando el cuerpo inerte cayó al suelo, me sentí vacío. No había orgullo. No había satisfacción. Solo un inmenso vacío. Le saqué la daga y saqué las cosas que tenía en sus bolsillos. Unas monedas, un poco de ron, una brújula. No me servían para nada. Miré a mi alrededor. El cuerpo del pirata. La sangre en el suelo. El olor a hierro. No era un héroe. Era un asesino. Y la realidad de mi situación me golpeó como un puñetazo. Estaba solo, con una daga ensangrentada, en medio de una aldea en llamas, con piratas por todos lados. Mierda, 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 repetí, mi voz temblorosa. Marta, ¿dónde estás, vieja?
Limpié la daga en la ropa del pirata muerto, un movimiento mecánico que me ayudó a no pensar en lo que acababa de hacer. La sangre seguía ahí, un recordatorio sucio y pegajoso de mi primera muerte en este mundo. La mía, no la de él. La muerte que me había convertido en algo que nunca había imaginado. No un héroe. Un asesino. Mi mente, que había estado en un estado de pánico frenético, de repente se volvió extrañamente lúcida. Analicé la situación. Estoy en una aldea en llamas. Hay piratas por todas partes. Debo encontrar a Marta. Mis probabilidades de sobrevivir eran escasas. Mis probabilidades de encontrarla ilesas eran aún más escasas. Pero no podía simplemente irme. Tenía que intentarlo. Me moví por la parte de atrás de las casas, como una rata. Evitaba los caminos principales donde los piratas podían estar saqueando y matando. La luz de los incendios era mi única guía. Parecía que toda la aldea estaba ardiendo. El humo era denso, y el olor a madera quemada y carne quemada me llenaba los pulmones. Era un olor repugnante, que me recordaba la fragilidad de la vida humana. Me acerqué a un edificio que me era familiar. Era la tienda de un viejo herrero. Una tienda que siempre visitaba de vez en cuando. La puerta estaba cerrada. Un candado, que parecía haber sido forzado, colgaba de la manija. Me acerqué, con la daga lista, y me asomé por la ventana. No había nadie. El interior estaba en llamas. El corazón se me encogió. ¿El viejo herrero, estaría bien? O tal vez, ya había sido, solo espero que no haya estado adentro, susurré para mí mismo, mientras mis manos temblaban. Me alejé rápidamente. No podía quedarme aquí. Tenía que seguir buscando a Marta. Me decía a mí mismo que ella era fuerte. Que no era como las demás mujeres de la aldea. Pero una parte de mí, la parte que sobrepensaba, me decía que ella era una anciana. Que su fuerza era limitada. Y que las probabilidades estaban en su contra. Mientras me alejaba, escuché los gritos. Gritos de batalla. Gritos de dolor. Miré hacia el frente de la aldea y vi la escena. Los aldeanos, hombres y mujeres, se defendían con lo que podían. Palos, piedras, herramientas de granja. Algunos piratas estaban caídos, pero muchos más seguían de pie. Eran una marea. Y los aldeanos, un muro de hormigas. No había forma de que ganaran. Mi instinto me dijo que me escondiera. Y mi razón, mi lógica, me dijo que me quedara atrás. No puedes intervenir, me dije a mí mismo. No eres un héroe. No eres un guerrero. Eres un chico de 16 años con una daga. Si vas ahí, solo serás una víctima más. Me escondí detrás de unos arbustos, mi corazón latiendo con fuerza. Me sentía como un cobarde. Y mi mente, que no podía dejar de pensar, me decía que tenía razón. ¿Qué diferencia haría un solo chico? Solo me moriría. No sería un héroe. Sería un mártir. Y yo no quería ser un mártir. El sonido de la batalla se hizo más fuerte. Los gritos de los aldeanos se volvieron más desesperados. Cerré los ojos, deseando que todo terminara. Que todo fuera una pesadilla. Pero el olor a humo y a sangre me recordaba que no lo era. Y el terror me consumió. No por mi vida, sino por la de Marta. Me quedé en los arbustos, acurrucado como un animal asustado. El sonido de la masacre que se desarrollaba delante de mí me llenaba de una culpa aplastante. No, no era culpa, era pura y dura vergüenza. Era un cobarde. Lo sabía. Lo sobrepensaba. ¿Qué clase de protagonista de Isekai se esconde mientras su aldea es atacada? ¿Qué clase de reencarnado se esconde mientras la persona que lo acogió se enfrenta a la muerte? No había una respuesta que me satisficiera. Pero entonces, algo en la escena captó mi atención.
En la entrada de la aldea, donde la mayoría de los piratas se aglomeraban, vi una figura. Una figura pequeña, pero con una postura imponente. Mi corazón se detuvo. Era Marta. No había forma de que la confundiera con otra persona. Estaba ahí, erguida, con una espada en la mano. ¿Una espada? ¿De dónde sacó una espada? Estaba peleando. Y no solo peleando, estaba ganando. Se movía con una agilidad que no correspondía a su edad. La espada brillaba a la luz de las llamas, y cada vez que se movía, un pirata caía al suelo. Su cara estaba manchada de sangre, pero su mirada era de pura furia. Vengan, hijos de puta. Vengan todos los que quieran. A todos los mataré. Gritó, su voz rasposa pero llena de una determinación que me hizo sentir una mezcla de asombro y terror. Era una bailarina. Una guerrera. Una máquina de matar. Era la persona que me había acogido, la persona que me había dado de comer, la persona que me había cuidado. Y ahora, estaba arriesgando su vida por la aldea. Por nosotros. Mi mente, que estaba en un estado de shock, se activó de nuevo. ¿Cómo podía ser tan fuerte? ¿Por qué nunca me lo había dicho? ¿Qué otros secretos tenía? De repente, la escena se volvió más clara. Una sombra. Un pirata se acercó por detrás de ella, cautelosamente. No era un pirata normal. Era grande, musculoso, y se movía con una agilidad silenciosa. Marta estaba distraída. Estaba en una batalla uno contra uno con otro pirata. No lo vio. Y la visión del pirata levantando su espada me hizo reaccionar. El tiempo se detuvo. Todo mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera procesarlo. El miedo desapareció. La cobardía desapareció. Solo había una cosa en mi mente. Ella. Corrí. Corrí con todas mis fuerzas, más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Mi cuerpo se sentía ligero, mis piernas se movían como si tuvieran un motor propio. Llegué a la espalda del pirata y, sin pensarlo dos veces, me abalancé sobre él. ¡Arg, maldito mocoso de mierda! Gritó, antes de que pudiera terminar. El peso de mi cuerpo lo derribó, y la daga que aún sostenía, la incrusté en su pecho. Fue un golpe preciso. Un golpe mortal. Me levanté y el pirata se retorcía en el suelo, la sangre brotando de su pecho. Miré a Marta. Sus ojos se abrieron de par en par. «Mocoso, ¿qué haces acá?», dijo, su voz llena de preocupación. Pero sus ojos me miraban con un alivio que no pude entender. En un instante, la escena se volvió a su estado normal. El pirata que Marta estaba peleando se abalanzó sobre ella, aprovechando la distracción. Pero Marta fue más rápida. La espada brilló de nuevo, y con un movimiento rápido, lo cortó en dos. El cuerpo se partió en dos, y mi estómago se revolvió. Ella me miró de nuevo, y una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. «Ven aquí, mocoso», dijo, su voz era seria. «Tenemos que irnos». Me acerqué a ella, mis manos temblando. La sangre del pirata aún estaba en la daga, y yo no podía dejar de mirarla. Marta me agarró del brazo y me arrastró hacia un lugar más seguro, detrás de unas casas. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «Escúchame con atención», dijo, su voz era un susurro urgente. «No hay más tiempo. Están ganando en número. Te voy a dar una oportunidad para que escapes». Mi cerebro, que no había parado de sobrepensar, se apagó de nuevo. «¿Qué estás diciendo?», dije, mi voz temblorosa. La idea de que ella se quedara atrás era inaceptable. No después de todo lo que había hecho por mí. No después de haberla visto pelear. No después de que la salvé. «No, no te dejaré aquí». «No sin mí», le dije, mi voz llena de desesperación.
Ella me miró, y una sonrisa triste se dibujó en su rostro. «Entiende, mocoso», dijo, su voz era suave pero firme. «No hay otra escapatoria. De todos mis años, solo creo que hice algo bien». Se detuvo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te salvé. Te cuidé. Y ahora, voy a salvarte de nuevo». Mi corazón se encogió. Un nudo en mi garganta se formó. Sentí un impulso de llorar. De rogarle que se fuera conmigo. De decirle que la necesitaba. Pero ella no me dio tiempo. «Ahora», dijo, y salió con una velocidad asombrosa hacia el barco que estaba escondido en los arbustos. Se dirigió hacia los piratas, su espada lista, y yo me quedé congelado. La vi. Y en su mirada, vi la determinación de una persona que sabía que iba a morir. Una persona que estaba dispuesta a morir para que yo viviera. «Marta, no», grité, pero ella no me escuchó. Estaba demasiado ocupada creando una distracción. Se lanzó hacia los piratas, su espada moviéndose en arcos mortales. Los piratas, que no se esperaban un ataque tan audaz, se quedaron atónitos. Y en ese momento, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Corrí hacia el barco. El barco era pequeño, pero lo suficientemente grande como para que yo pudiera escapar. Estaba escondido en los arbustos, como ella había dicho. No había tiempo para sobrepensar. No había tiempo para dudar. Solo había tiempo para hacer lo que me había pedido. La solté, y el barco se deslizó hacia el agua. «¡Maldición!», grité, mientras mis manos temblaban. Tenía que hacerlo. Tenía que irme. Pero la culpa me estaba matando. La idea de que ella se iba a morir por mí. La idea de que iba a dejar a la única persona en este mundo que se preocupaba por mí. La idea de que era un cobarde que huía mientras un ser querido se sacrificaba. Me subí al barco, mis piernas temblaban. Puse el motor en marcha y sentí el impulso. Pero antes que termine de irme, sentí un agarre por detrás, era un pirata. «Argo, suéltame perra», pero al instante me tiró al suelo y me pateó la cabeza, y no vi nada. Sigamos, pero no te olvides de suscribirte y dar like. Este video, audio y portada es de Gokot02. Capítulo 2. Estrategia fallida. «No seas un creído, puto mocoso de mierda». La voz grave y odiosa de Carlos me sacó bruscamente de mis pensamientos. Sentí el impacto antes de escuchar el sonido. Un puñetazo en la cara, brutal y directo, que me hizo caer de rodillas sobre el suelo de madera. El olor a sal y a suciedad me llenó la nariz. Mi cabeza giraba. El dolor era un fuego que me recorría el rostro. Levanté la mirada hacia el hombre que me había golpeado. Carlos. Un pirata de segunda clase, un musculoso barbudo que se creía la gran cosa, y que al parecer, se había encaprichado con mi entrenamiento. Han pasado 5 meses. 5 meses de infierno. Me capturaron después de que ese hijo de puta me pateara en la cara en el muelle. No recuerdo nada de ese momento, solo el oscuro vacío, y luego la fría realidad de este maldito barco pirata. El barco era enorme. Un puto coloso de madera que surcaba los mares. Y yo, un prisionero más. No, no un prisionero cualquiera. Era el mocoso prometedor de Carlos. Aparentemente, a los piratas les interesó mi habilidad para matar a un pirata con una daga, y pensaron que podría ser un activo valioso. Carl se ofreció a entrenarme. Pero más que un entrenamiento, era un puto saco de boxeo. Me levanté lentamente, frotándome la mejilla. Mi rostro ya estaba lleno de moretones y cicatrices de los últimos 5 meses. Te lo dije, mocoso. Mantén la cabeza en el juego. Si te distraes, mueres. Él se rió, una risa cruel que me hizo apretar los puños. Mi ira era un volcán que crecía en mi interior. No era solo la humillación. No era solo el dolor.
Era la idea de que estaba aquí, en esta jaula de mierda, mientras Marta, el recuerdo de Marta sonriendo, dándome la espalda para que yo pudiera escapar, era mi combustible. Ella no se sacrificó para que yo terminara aquí. Su sacrificio no sería en vano. No, no lo sería. Aparentemente, estos piratas trabajan para un cargo superior. No para una banda de piratas común, sino para alguien grande, alguien con influencia. Eso hacía las cosas aún más peligrosas, pero también me daba una oportunidad. Había estado planeando. Y no solo yo. Otros reclusos también. Hombres y mujeres que habían sido capturados, igual que yo. Personas que querían volver a ver a sus familias. Personas que querían ser libres. Nuestro plan, mi plan, era simple. Durante el ataque a una isla, los piratas estarían distraídos. Y en ese momento, escaparíamos. Ya lo teníamos todo planeado. Lo habíamos discutido en susurros por las noches, cada detalle, cada paso. Y hoy era el día. O mejor dicho, la noche. La noche del ataque a la isla. Me senté en el suelo, mis ojos cerrados, y mi mente, que nunca se detenía, comenzó a repasar el plan de nuevo. Una y otra vez. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si no estaba listo? ¿Sería suficiente mi nivel de fuerza? A lo largo de estos 5 meses, había aprendido a pelear. No a pelear como un héroe de anime, sino a pelear para sobrevivir. Había aprendido a esquivar, a golpear en los puntos débiles, a usar el entorno a mi favor. Pero, ¿era suficiente? No lo sabía. Lo que sí sabía era que no podía decepcionar a Marta. Su sacrificio, sí valdría la pena. Carls me miró con una expresión de desprecio. No te desconcentres, mocoso, me dijo, y se agachó. Me agarró una toalla pequeña que estaba en el suelo y salió de la mini cárcel que tenían para mí y para los otros reclusos. La puerta de la jaula se cerró con un sonido metálico. Bien. Ahora solo teníamos que esperar unas horas. El tiempo era nuestro aliado. Y la noche, nuestra cómplice. El tiempo se arrastró lentamente, cada segundo una agonía. Mis compañeros de prisión, hombres y mujeres de diversas edades y pasados, me miraban con esperanza y una pizca de miedo en sus ojos. Yo les devolvía la mirada, asintiendo sutilmente. Había un viejo pescador llamado Silas, un hombre corpulento y sabio. Una joven mujer, Lily, que había sido secuestrada de su aldea. Y un par de marineros, que sabían todo sobre los barcos y el mar. Éramos un grupo heterogéneo, unidos por un solo objetivo. La libertad. Habíamos perfeccionado el plan durante semanas. Cada uno tenía un papel. Y yo, el más pequeño, tenía el más crucial. Mi agilidad, mi tamaño, me permitirían moverme con más facilidad por los estrechos pasillos del barco. Mi tarea era ser el último, el que daría la señal de que todo estaba bien. El que mataría a cualquier pirata que se interpusiera en nuestro camino. Bien, escuchen, susurré, mi voz apenas audible. Cuando el ataque a la isla comience, dejarán a 2 piratas a cargo. Solo 2. Es su única responsabilidad. Y ahí, entramos nosotros. Los hombres y mujeres asintieron. Sus rostros estaban tensos, pero llenos de una esperanza que me daba la fuerza para continuar. Les expliqué el plan de nuevo, paso a paso, como si estuviera recitando un poema. Uno de los marineros, un hombre llamado Andy, sería el que lo desconcentraría. Había sido un ladrón en su vida anterior, y sabía cómo llamar la atención. Mientras él lo hacía, Silas, con su fuerza, lo agarraría del cuello. Una vez que lo tuviera en el suelo, le robaríamos las llaves. El segundo pirata, el que no sería distraído, sería el trabajo de Lil y el otro marinero. Ellos lo tomarían por sorpresa, lo derribarían, y le harían lo mismo que a su compañero.
Una vez que los dos piratas estuvieran en el suelo, por falta de respiración, saldríamos de la jaula y los meteríamos en ella. Los encerraríamos en nuestra propia prisión. Sería un castigo irónico y un momento de venganza. Una vez que salgamos, tenemos que ser cautelosos, continué. Estamos en la tercera planta. Tendremos que bajar a la segunda, donde están los barcos. Es una embarcación muy grande, así que podría haber piratas por todas partes. Tenemos que ser muy silenciosos. Mi papel era ir de último. Tengo más agilidad que la mayoría. Iré al final para avisarles si hay alguien, y si es necesario, lo mataría. Los barcos están en la segunda planta. Desamarraremos algunos y saltaremos a ellos. En la segunda planta también hay escudos y algunas armas. Nos protegeremos, nos armaremos, y escaparemos. ¿Y si nos descubren? Preguntó Lily, su voz temblorosa. No nos descubrirán, le dije, aunque no estaba seguro de ello. Y si lo hacen, pelearemos. Mi voz era firme. No podía dejar que el miedo los consumiera. No ahora. No cuando estábamos tan cerca de la libertad. Esperamos. Las horas se sintieron como días. El sol se puso, y la luna se elevó. Y de repente, escuchamos un estruendo. El sonido de un cañón. El ataque a la isla había comenzado. Y nuestro plan, nuestra única esperanza de libertad, estaba a punto de empezar. El sonido del cañón fue la señal. El rugido de la guerra. Sentí como la adrenalina me inundaba el cuerpo. No había vuelta atrás. Ya era hora. El plan. Era hora de ejecutar el puto plan. Mis compañeros de prisión me miraron. Sus ojos, llenos de terror, se encontraron con los míos. Asentí, y ellos asintieron. Era ahora o nunca. Como lo habíamos planeado, la puerta de la jaula se abrió. Dos piratas entraron. Un pirata alto y flaco, y otro bajo y musculoso. Eran los dos que nos dejarían a cargo. El pirata alto, que tenía la llave, se acercó a la jaula. En ese momento, Amy, el marinero, dio un grito, una voz que parecía venir de la desesperación. ¡Ayuda! Un pirata está atacando a mi familia en la isla. Necesito ayuda. Gritó. El pirata alto, sorprendido, se distrajo por un segundo. Y eso era todo lo que necesitábamos. Mientras el pirata alto miraba a Amy, Silas, con su fuerza, se abalanzó sobre él. Lo agarró del cuello con una mano y lo golpeó con la otra. El pirata, aturdido, cayó al suelo. Amy rápidamente agarró las llaves que colgaban de su cinturón. En el mismo instante, Lily y el otro marinero se abalanzaron sobre el segundo pirata. Lo agarraron por sorpresa, lo derribaron, y le hicieron lo mismo que a su compañero. En cuestión de segundos, los dos piratas estaban en el suelo, sin aliento, luchando por respirar. Mi corazón latía con fuerza. La escena era brutal, pero necesaria. No era como en los animes, donde un golpe dejaba a un enemigo inconsciente. Era la vida real. Era brutalidad. Era supervivencia. Y mi mente, que no dejaba de pensar, me decía que esto era lo que se necesitaba para sobrevivir. No podía ser el Mark de antes. No podía ser el cobarde que se escondía en los arbustos. Tenía que ser el Mark que mataba para sobrevivir. Amy abrió la celda. El sonido de la cerradura fue música para mis oídos. Salimos con cautela. Los piratas en el suelo. Los metimos en la jaula, sus rostros llenos de rabia y humillación. Cerramos la puerta con llave, y me di cuenta de la ironía. Ahora nosotros éramos los que teníamos la llave. Bien, vamos, susurré. Tenemos que ser silenciosos. Nos movimos por los pasillos del barco, como sombras. El olor a sal y a suciedad era abrumador. El barco se movía suavemente, el sonido del mar y de la batalla en la lejanía.
Los pasillos estaban oscuros, con solo la luz de la luna que se filtraba por las pequeñas ventanas. De repente, vi una sombra. Un pirata. Me escondí rápidamente detrás de una columna, mi corazón latiendo con fuerza. Los demás se escondieron conmigo. Esperamos a que pasara. Mi mente estaba en alerta máxima. Cada sonido, cada movimiento. Cuando el pirata se acercó, lo vi. Un hombre gordo, con una espada a su lado. Era el momento perfecto. Salí de mi escondite y me abalancé sobre él. Mi cuerpo, aunque pequeño, se movió con agilidad. Le acuchillé la pierna, y el pirata, sorprendido, se derrumbó. Gritó de dolor. «¡Maldito mocoso!», gritó, y me miró con una furia indescriptible. Pero yo no le di tiempo a reaccionar. Le apuñalé en el estómago, y el pirata cayó al suelo, su sangre brotando de la herida. Murió en un instante. No hubo tiempo para la piedad. Recogí una de sus dagas. Era más grande que la que yo tenía, pero igual de afilada. Me miré las manos. Estaban manchadas de sangre. Me sentí vacío. Pero no había tiempo para la culpa. Tenía que seguir. Con la daga del pirata en mi mano, subimos a la segunda planta. El plan estaba saliendo bien. Demasiado bien. Y eso me ponía los nervios de punta. En mi experiencia, cuando algo va demasiado bien, algo está a punto de salir horriblemente mal. Mi mente, que no dejaba de sobrepensar, me decía que había un truco. Que los piratas no eran tan estúpidos como para dejar a 2 reclusos a cargo. En la segunda planta, nos encontramos con lo que esperábamos. Un arsenal. Había escudos, espadas, hachas, y algunas pistolas. Mis ojos brillaron. Era una mina de oro. Nos armamos. Amy agarró un escudo grande. Silas se puso un casco. Lily agarró una pistola y algunas balas. Y yo, me quedé con mis 2 dagas. No eran armas grandes, pero eran las que me daban más agilidad. ¿Están listos?, susurré. Todos asintieron. Sus caras estaban tensas, pero también llenas de determinación. Habíamos pasado de ser prisioneros indefensos a guerreros, armados hasta los dientes. Era una sensación de poder que nunca había sentido. Y me gustaba. De repente, el silencio del pasillo se rompió. El sonido de pasos. Muchos pasos. Mis ojos se abrieron de par en par. No eran 2. Eran 20. O más. Mierda. Susurré. El plan había fallado. El plan de los piratas. Nos estaban esperando. Y la realidad me golpeó como un puñetazo. Los piratas habían planeado todo esto. Nos habían dejado un camino libre para que pudiéramos armarnos. Y ahora, nos rodearían. Y ahí los vi. Un grupo de piratas, armados y preparados. Eran los que estaban a cargo de la seguridad de la segunda planta. Y nos miraban con una sonrisa de burla. Un pirata alto, con una cicatriz en la cara, dio un paso al frente. «¡Ey, imbéciles de mierda, vuelvan a su celda, o morirán esta vez!», gritó. Su voz era grave y amenazante. Nadie le hizo caso. No podíamos. No había vuelta atrás. Ya estábamos hasta el cuello. Y la única forma de salir de aquí era peleando. Amy, el marinero, levantó su escudo. Silas levantó su casco. Y yo, levanté mis dagas. La única forma de salir de aquí era peleando. La batalla comenzó. El sonido de los metales chocando. El grito de los hombres. El olor a sangre. Era una masacre. Los piratas eran muchos, pero nosotros éramos más rápidos. Y teníamos la determinación de personas que no tenían nada que perder. Un pirata fue contra Amy. El hombre era enorme, con un hacha en la mano. Amy, con su escudo, lo esquivó por pura suerte.
El hacha se clavó en la pared. Y en ese instante, corrí hacia él. No había tiempo para pensar. La daga de mi mano se movió rápidamente, y le corté el cuello. El pirata cayó al suelo, su cuerpo retorciéndose. Otro pirata se abalanzó sobre mí. Era rápido, con una espada en la mano. De repente, Silas se abalanzó sobre él. El hombre, sorprendido, se derrumbó. Y en ese instante, aproveché. Le corté el cuello con mi daga. Sentí la sangre en mis manos. Era un sentimiento familiar. Ya no me asustaba. Solo me daba una adrenalina que no había sentido antes. El sonido de la batalla era abrumador. El caos era absoluto. Y mi mente, que no dejaba de sobrepensar, se apagó. No había tiempo para pensar. Solo había tiempo para sobrevivir. La batalla se desató con una ferocidad inesperada. Nuestros números eran inferiores, pero la rabia y el instinto de supervivencia nos convertían en demonios. El grito de los hombres, el choque de metales, el sabor a sangre en el aire, todo era un caos abrumador. Cada segundo era una decisión de vida o muerte. Y yo, un mocoso de 12 años, me movía en medio de ese caos con una agilidad y una frialdad que me sorprendían a mí mismo. Mi mente estaba en modo de supervivencia. No había espacio para la culpa o el sobrepensar. Solo para la acción. Un pirata se abalanzó sobre mí, su espada lista. Lo esquivé, mi cuerpo deslizándose bajo el suyo. Mi daga se movió y se la clavé en el abdomen. Él gritó de dolor. Saqué la daga y se la corté en la garganta. Cayó al suelo, su sangre brotando de la herida. Me sentía como una máquina de matar. No había piedad. No había arrepentimiento. Solo había la necesidad de vivir. De repente, lo vi. Mi compañero, Amy, estaba en una pelea con un pirata. El pirata era un espadachín habilidoso, y Amy, que solo tenía un escudo, estaba luchando para defenderse. Y en ese instante, vi a otro pirata. Se acercaba a Amy por detrás, con una espada lista para matarlo. Mi corazón se encogió. ¡Amy! Grité. Corrí, mi cuerpo se movió con una velocidad que no creía posible. Salté, mi daga lista para atacar al pirata. Pero fue inútil. El otro pirata, el espadachín, vio mi movimiento. Fue más rápido. Se movió, y le cortó el cuello a Amy. Su cuerpo cayó al suelo con un sonido sordo. La sangre brotó de la herida, manchando el suelo de madera. Mis ojos se abrieron de par en par. Era demasiado tarde. No pude salvarlo. El pirata que mató a Amy se giró hacia mí, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Demasiado lento, mocoso, dijo. Me lanzó una patada en el pecho. El golpe me mandó a volar hacia unas cajas. Mi cuerpo golpeó las cajas con un sonido sordo. Un dolor agudo me recorrió el pecho. Las cajas cayeron a mi alrededor, una de ellas se rompió y un objeto cayó al suelo, rodando a mis pies. Era una fruta. No una fruta normal. Era una fruta de un color púrpura oscuro, con formas extrañas, como una espiral. La vi, y mi cerebro, que no había parado de sobrepensar, se activó. Esa forma, ese color, era una fruta del diablo. ¿En serio? ¿Una puta fruta del diablo? En este momento, cuando mi vida estaba en peligro. No seas un iluso, Mark, me dije. Podría ser una trampa. Podría ser una fruta falsa. O podría ser una fruta de mierda que te mata al comerla. Pero el pirata que me había pateado, el que había matado a Amy, se acercaba a mí, su espada lista. Tenía que hacer algo. Tenía que sobrevivir. Me levanté, mi pecho dolía, pero mi mente estaba clara. Esquivé un ataque de su espada. Le lancé unas cajas que lo obligaron a retroceder. Y luego, lancé una de mis dagas a su cara.
Él la desvió con su espada, pero eso me dio la oportunidad. Me acerqué a él, mi otra daga lista. Le corté la barriga. Él gritó, y me apuñaló en la pierna. Un dolor agudo me recorrió, pero lo ignoré. No podía rendirme. No ahora. No cuando la libertad estaba tan cerca. Él estaba en el suelo, desangrándose, su rostro lleno de ira. Yo me acerqué a él, mi daga lista para el golpe final. No me subestimes, hijo de puta, susurré. Y le corté el cuello. Él murió sin esperarse eso. Se acabó. El peligro había pasado. Me arrodillé, mi pierna sangraba, y la fruta estaba en el suelo. La agarré. Sentí su peso. Era real. Era una puta fruta del diablo. Y mi mente, que no dejaba de sobrepensar, me decía que tenía que hacerlo. Que esta era mi única oportunidad. La fruta en mi mano se sentía extrañamente pesada. Un objeto con un poder legendario. Un poder que podía cambiarlo todo. La miré, mis ojos fijos en el color púrpura. ¿Sería la de Luffy? ¿Una Gomu Gomu no Mi? Mi cerebro de otaku me decía que sí, pero mi lógica me decía que no tenía sentido. ¿Qué carajo hacía una fruta del diablo en un barco pirata de segunda clase? ¿Y por qué había aparecido ahora, cuando mi vida estaba en peligro? No importaba. No tenía tiempo para preguntas. Mi pierna sangraba, y la batalla todavía se estaba librando en el pasillo. Tenía que hacer algo. Tenía que sobrevivir. Y la fruta, era mi única esperanza. Si la comía, no sabía qué pasaría. Pero si no lo hacía, sabía que moriría. Y no estaba dispuesto a morir. No después de haber matado para vivir. No después de haber visto a Amy morir. No después del sacrificio de Marta. La cogí con mis manos, y sin pensarlo dos veces, le di un bocado. El sabor fue horrible. Un sabor que me hizo querer vomitar. Un sabor a basura, a pescado podrido, a mierda. Mi boca se llenó de un sabor amargo y repugnante. Era tal cual como se decía en el anime. Me tragué el primer bocado, y luego el segundo. Y el tercero. No me detuve hasta que me comí toda la fruta. El sabor me quemaba la garganta, pero lo ignoré. Era el precio a pagar por el poder. Una vez que me la comí, sentí una extraña sensación en mi cuerpo. Un hormigueo, un calor que me recorría las venas. Me sentí diferente. Más ligero, más fuerte. No sabía si era un efecto de la fruta, o si era solo la adrenalina. No importaba. Me sentí poderoso. Limpié un poco la sangre de mi pierna y me levanté. La batalla se estaba acabando. La mayoría de los piratas estaban muertos. Y los reclusos que quedaban, los que habían sobrevivido, me miraban con una expresión de asombro. Habían visto lo que había hecho. Me acerqué a ellos. Vamos, dije. Mi voz era ronca. No hay tiempo que perder. Subimos al techo del barco, donde los botes estaban listos. Saltamos al agua. El agua salada me dolía la pierna, pero lo ignoré. Nadé hacia uno de los botes.